palabra, enséñenos el consejo que el Señor haya puesto en su corazón, pues poderlo compartir con toda la audiencia de Guardianes y saber que cada mañana el Señor tiene pan fresco en esta mesa. Gloria al Señor Jesucristo, y honramos su nombre por eso. Damos gracias a nuestro Rey soberano. Él es el que patrocina este proyecto de Guardianes y cada uno de nosotros somos sus siervos. Gloria al Señor. Hermano Araujo, Dios me le bendiga. Bienvenido. Adelante. Amén, amén. Muchas bendiciones una vez más para usted, querida sierva del Señor, para el pastor Gerson. Muchas bendiciones. Qué hermoso poder recibir esa bendición a través de la oración. Pude anotar una frase que me llamó mucho la atención en la oración de nuestro hermano, ya terminando su oración. Y algo de ello quiero aplicarlo al mensaje que hoy quiero compartir. También quiero aprovechar para agradecerle a Dios, porque ya llevaba un tiempo realmente que por razones de nuestro trabajo en el ministerio no me había sido posible estar conectado con esta gran visión directamente, pero indirectamente sí. Aunque directamente hacía ya algún tiempo no había podido estar. Gracias, sierva de Dios, hermana Denis, por darme una vez más esa oportunidad. Y a todos ustedes, amados hermanos, siervos de Dios, yo quiero compartirles hoy una palabra de parte del Señor, un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero compartir esta palabra en el único y poderoso nombre, el nombre de Jesús, aquel que la Biblia dice que es el nombre sobre todo nombre. Así que un abrazo para todos y dispongámonos en este momento a recibir el mensaje, el consejo de la palabra del Dios Todopoderoso. Quiero compartirle primeramente dos lecturas y quiero hablar sobre el tema los casi salvados. Los casi salvados. Quiero iniciar leyendo una escritura que es una que aparece en la epístola o carta a los Hebreos, el capítulo 2. Generalmente, en la versión Reina Valera de la Biblia, el capítulo 2 de Hebreos comienza con un título y es una salvación tan grande. Allí dice, por tanto, es necesario, reitero, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Quiero destacar aquí la expresión que necesitamos, que es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. Y luego dice, no sea que nos deslicemos. Es decir, no sea que perdamos esta salvación al descuidarla. Por eso el versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora quiero que pasemos a 1 Corintios. Tome nota de 1 Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. El apóstol Pablo escribe, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, un anunciador, un mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Note usted, encontramos en la epístola a los Hebreos, y ahora aquí en una de las cartas inspirada por Dios a través del apóstol Pablo, que se puede deslizar o se puede llegar a ser eliminado al descuidar una salvación tan grande. Y al transcurrir de ese mensaje, yo quiero presentarle tres personajes de manera breve, aunque en realidad el último
son 5 en uno. Son 5 vírgenes insensatas. Pero en realidad quiero dividir este mensaje, seccionarlo en 3 aspectos importantes. Quiero hablarles sobre una mujer que tuvo problemas con su pasado y por eso estuvo a punto, casi se escapa, casi se salva, pero lamentablemente no pudo alcanzar esa gran bendición. También quiero hablarles de un joven, un muchacho, que tuvo problemas con su presente. Se aferró a algo en su presente y desplazó a Dios en su vida. Por último, de 5 jóvenes insensatas que no se prepararon para el futuro. Es decir, los casi salvados son personas que tienen problemas con el pasado, que tienen problemas con el presente o que tienen problemas con el futuro. O una de las 3 o las 3 o 2 de ellas son suficientes para llevarnos a perder algo que el hombre de Dios, que es inspirado al hablar en Hebreos, dice que es una salvación tan grande. Muchos creemos que probablemente fue el apóstol Pablo el autor de la epístola a los Hebreos. Y siempre este varón hacía mucho énfasis a lo tocante a la salvación. Ahora, quiero comenzar haciendo una pequeña explicación, después de un preámbulo como este, acerca del término casi. Quiero comenzar expresando que en los asuntos espirituales o en términos de salvación, en términos de obediencia a Dios, el casi no cuenta. Es decir, el término casi significa por poco. Estuve a punto de, casi, pero no se logró. Es decir, esa frase también significa estuvo cerca. Hay personas que por poco estuvieron cerca, casi se consagran, casi le son fieles a Dios, pero no lo son. Alguien puede decir, por ejemplo, casi o por poco o estuve a punto de no caer en pecado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de todos modos cayó en pecado. Alguien puede decir, por poco y me hago bautizar. Casi y entrego mi vida al Señor. Casi y me consagro. Casi me congrego, pero no lo hace. El casi, en términos espirituales, reitero, no cuenta. Alguien afirma, por ejemplo, estuve a punto de convertirme, pero eso implica, como en el caso de un rey en la Biblia llamado el rey Agripa, un rey Agripa. Dice la Biblia que ese hombre escuchó nada menos que a uno de los mejores predicadores de toda la historia, llamado el apóstol Pablo. Pero interesantemente, en medio de esa predicación tan convincente y a la vez tan poderosa, hubo un serio problema. Y es que el rey Agripa en una ocasión dijo en Hechos capítulo 26, 28, por poco, casi me persuades a ser cristiano. Estuvo a punto, por poco, casi se consagra, casi se entrega a Dios, pero lamentablemente nunca lo hizo. Ahora, hubo un hombre llamado, por ejemplo, Judas Iscariote, cuyo nombre significa alabanzas a Dios. Iscariote significa asesino a sueldo. Judas, el asesino a sueldo. Este hombre casi tuvo una oportunidad de salvación porque estuvo cerca de Cristo y a la vez estuvo lejos de él. Mi esposa, predicando hace unos meses, mencionó esta frase y es basada en la vida de Judas. Él estuvo cerca de Cristo, pero a la vez estuvo lejos de él. Y hay personas que pareciera paradójico, contradictorio decir esto, pero en realidad están pasando por ese estado espiritual. Son personas que están cerca de la iglesia, cerca de los ungidos, cerca de los salvos, cerca de la iglesia, cerca del lugar de congregación, pero a la vez están lejos. A la vez están lejos. Ahora,
yo quiero que usted reflexione en algo. Hay un himno clásico, un himno que tal vez por muchos de los que hemos nacido en hogares cristianos o los que llevan bastante tiempo ya en el Evangelio, hemos escuchado esta canción o este himno por lo menos alguna vez en la vida. El himno se titula así: ¿te sientes casi resuelto ya? La letra del himno comienza con una serie de preguntas. Dice, por ejemplo, ¿te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Pues, ¿por qué dices a Jesucristo, hoy no, mañana te seguiré? ¿Te sientes casi resuelto ya? Pues vence el casi, con Cristo ven, porque hoy es tiempo, pero mañana, sobrado tarde, pudiera ser. La letra del himno continúa diciendo, ¿sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez? Ay del que muere casi creyendo, completamente perdido es. En otras palabras, cuando tengamos que rendir cuentas ante el Creador, no solo del universo, pero el diseñador de nuestra vida, definitivamente la palabra casi no tiene lógica, no tiene valor, no tiene peso, no tiene sentido delante de Dios. Casi me consagro, Señor, casi te obedezco, estuve a punto, casi me bautizo en el nombre de Jesús, casi me arrepiento, pero se requiere no solamente casi hacerlo. Yo quiero que tú examines tu vida. ¿Qué es lo que te hace falta? Tal vez ya te has arrepentido, pero te falta algo. Te falta bautizarte para recibir perdón de pecados. ¿Qué requieres? Tal vez ya recibiste el bautismo, te falta algo más, el poder, la unción del Espíritu Santo. Tal vez ya estás arrepentido, bautizado y lleno del Espíritu Santo y hablas en lenguas, pero te falta vivir en santidad. Y eso hace que casi seas salvo. Y delante del Señor, el casi no cuenta para nada. Como hijos de Dios, y mientras estemos en este mundo, no debemos pretender haberlo alcanzado todo. Es decir, una de las peores cosas que le puede pasar al cristiano es creer que llegó a la meta ya estando aquí en este mundo, que ya está en su máximo nivel, en su plenitud espiritual, que es tan ungido, que es tan poderoso en Dios, poderoso en las Escrituras, que ya no requiere de ayuno, que ya no requiere de oración, que ya no requiere de congregarse, que ya no requiere de doblar su vida y sus rodillas delante del Señor. No debemos entonces pretender haberlo alcanzado todo. Es más, el mismo gran apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14, alguien debe entender que Pablo fue uno de los, es más, fue el único que dijo algo muy similar a lo que dijo Cristo. Cristo dijo, aprended de mí, yo soy manso, humilde de corazón. En otras palabras, imítenme a mí. Y Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para que alguien se atreva a decir una cosa semejante, es porque está viviendo una vida no de casi consagración, no de casi humillación, no de casi, sino una vida plena, total, absoluta, una vida agradable delante de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo en una ocasión en Filipenses 3, 13 al 14, hermanos, esto es para usted, para mí, incluye a todos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice el apóstol. Note usted que hay una revelación importante de la cual parte nuestro mensaje expositivo de esos tres personajes que voy a mencionar. Dice, una cosa hago, es decir, algo en el presente. Una cosa hago en el presente, olvidando ciertamente lo que queda atrás en el pasado y extendiéndome a lo que está delante, en el futuro. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que todo cristiano necesita tener en cuenta, y todo aquel que asiste, se congrega, pero no ha dado un paso definitivo, necesita tener en cuenta. Note usted que la Biblia dice, obviamente en un contexto escatológico, profético, en Mateo 24 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Yo quiero tomar esa frase, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, para decirle algo que creo que necesitamos recordar hoy. Y es sencillamente que no se trata de perseverar en el camino del Evangelio por un tiempo. Cuando usted y yo hicimos un pacto, un compromiso con Dios, no lo hicimos como un contrato, es un pacto. Note usted que los pactos son indisolubles. El apóstol Pablo dice un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. No hicimos un contrato con Dios. Hay cristianos que hacen aparentemente contratos con Dios, hacen aparentemente contratos de 11 meses y se desaparecen un mes del año, generalmente en diciembre. Cosa impresionante, rara. Normalmente mucha gente se consagra, entre comillas, se congrega durante 11 meses. Y el mes 12, diciembre, se empecinan en volver a las cosas del mundo. Estadísticamente hablando, la mayoría de gente de las iglesias se aparta, se descarría en plena de época diciembrina. Ahora, el texto dice, el que persevere hasta el fin. No por un tiempo, unas cuantas temporadas solamente. Ni siquiera se trata de haber nacido en el Evangelio, como en mi caso, y luego apartarse. Es decir, no me sirve de nada decirle al Señor, Señor, yo nací en el Evangelio, tengo padres cristianos, pero no estoy viviendo una vida agradable delante de Dios. No se trata ni siquiera de eso, de haber nacido y luego haberse apartado, o vivir una vida tibia espiritualmente. El Señor, en una ocasión, en la época cuando los muros en Jerusalén, en la época de Nehemías, estaban siendo levantados, los muros llegaron hasta la mitad y ese no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios. Hubo enemigos que se opusieron, porque cuando alguien empieza a levantar muros, a restaurar su vida, de seguro que vendrán los problemas, de seguro que vendrán las aflicciones y también de seguro que vendrá la oposición. Ahora, no se trata de casi llegar hasta la meta, pero se trata de llegar a la meta. La Biblia menciona entonces a este grupo de individuos que creyeron equivocadamente que eran salvos en Mateo 7, 22 al 23. Estaban ya perdidos, pero ellos en aquel día dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Me llama la atención el énfasis en el nombre. Dice, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Conocieron el nombre, pero no a aquel que posee el nombre, a la esencia, quién es Él. En la Biblia encontramos 3 casos de personajes que casi fueron salvados. Note usted, casi fueron salvados. Ellos estuvieron a punto de salvarse, por poco, y se salvan. Sin embargo, lamentablemente, se perdieron. Y es cierto que en la Biblia usted encuentra una serie de ejemplos que son dignos de imitar, pero hay otros que son dignos de evitar. Dios puso en su palabra algunos ejemplos que usted y yo debemos practicar, pero hay otros que usted y yo debemos desechar, imitar. No imitar, sino evitar. Estos ejemplos que le voy a poner a usted ahora al frente son ejemplos que debemos evitar, que no debemos caer en ese mismo problema de estos 3 personajes. Ellos son, número 1, la mujer de Lot. Número 2, el joven rico. Y número 3, las 5 vírgenes insensatas. ¿Cuál fue el problema de la mujer de Lot? El problema de la mujer de Lot, que casi se escapa del juicio, casi se salva, fue que ella tuvo problemas y es que nunca olvidó su pasado. Note usted y recuerde esto, la mujer de Lot tuvo problemas con su pasado. El joven rico, por su parte, nunca entendió su presente, se aferró a algo en su presente que hizo que él perdiera su salvación, que Dios quería dársela. Número 3,
las 5 vírgenes insensatas, estas 5 vírgenes nunca se prepararon para el futuro. Y es que el asunto de la salvación implica que nos liberemos del pasado, que organicemos nuestro presente y que nos preparemos para el futuro. Y el único que puede sanar el pasado, restaurar el presente y asegurar el futuro se llama Jesucristo. Usted y yo necesitamos entonces que el Señor sane y nos libere del pasado. Pero también se trata de que pongamos de parte, de soltar cosas del pasado. Número 1. Número 2, que nos enfoquemos a entender el presente, que es pasajero, que es efímero y que Dios debe ser el primero en todo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Y por último, necesitamos prepararnos para el futuro. Quiero rápidamente hacer alusión a este extraño caso de la mujer de Lot. Le llamo así el extraño caso de la mujer de Lot porque es la única mujer en la Biblia que terminó convertida en una estatua de sal de una manera impactante. Solo con imaginar el escenario, la escena, tuvo que haber sido algo terrible. Cosa extraña, nadie la vio. Solo el texto sagrado lo registra, porque su esposo iba adelante, sus hijas iban adelante, los ángeles los iban llevando a la fuerza prácticamente, porque los asieron, les dijeron escapa por tu vida, pero esa mujer quedó petrificada para siempre. Ahora, en Génesis 19, 15, 17 y versículo 26, resalto esta frase. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí surge una pregunta y es, ¿cuál fue el problema de esa mujer? El mayor problema de la mujer de Lot fue que nunca olvidó su pasado. Interesantemente, el texto dice que la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, es decir, en otras palabras, sin que Lot se diera cuenta, escondidas. Cuando investigo el nombre Lot significa escondido. El nombre Lot significa oculto y también significa de color oscuro. El nombre de la mujer de Lot es un misterio, se desconoce. Hay una teoría por allí que dice que tiene cierto nombre, que no vale la pena mencionar acá. Puede investigarlo usted. Pero el nombre de aquella mujer realmente, literalmente y textualmente en la Biblia no aparece registrado. Reitero, hay una teoría que muestra un nombre de esa mujer. Teoría. Sin embargo, esta mujer se puede conocer como la mujer del escondido, la mujer del oculto, casada con el oculto, casada con el escondido. Señores y señoras, hermanos y hermanas, jóvenes, jovencitas, adolescentes, todos los que están escuchando, ancianos, pastores, diáconos, evangelistas, nadie puede ser salvo si persevera en tener una vida oculta delante de Dios. Pecados ocultos, pecados escondidos. Esta mujer tenía problemas con su pasado porque espiritualmente hablando tenía cosas escondidas allá, ocultas allá, en las ciudades del pasado, específicamente en Sodoma. En Lucas 17 dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la aldea, sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Voy a decirlo de nuevo. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Señores, hay cosas que necesitamos perder de nuestra vida, soltar de nuestra vida, antes que ellas nos hagan perder a nosotros. Justamente ayer, en una confraternidad, predicábamos sobre derribando gigantes. Y una frase destacada en el sermón, en el mensaje, que Dios puso en mi corazón, era sencilla, y era esta. Necesitamos matar y enterrar nuestros gigantes antes que ellos nos maten y nos entierren a nosotros. Tal vez hay un gigante allá en el oculto,
de tu pasado que te está haciendo perder la salvación tan grande. Es necesario que con más diligencia atendamos lo que Dios nos está hablando. El día que como cristianos conocedores vivamos codiciando el pasado, anhelando y recordando nuestra pasada manera de vivir. Hay creyentes que generalmente caen en problemas que antes hacían porque realmente nunca se despojaron del pasado. ¿Todavía sigues anhelando la cerveza aquella, el cigarrillo aquel, la copa de licor aquella, el baile, la discoteca aquella del pasado? Ya no se trata solo del viejo hombre que hay que enterrar, sino también de cosas del pasado. Hay gente que sigue anhelando y recordando los placeres pecaminosos de la vida anterior, recordando su pasada manera de vivir, los deleites temporales, las cosas que vivían mientras eran esclavos espirituales. Es decir, que cuando una persona está en este estado espiritual, su salvación está en riesgo. Yo te hago un llamado en el nombre de Jesús. Si aún no te has desligado de cosas del pasado, relaciones del pasado, hábitos del pasado, prácticas del pasado, pensamientos del pasado, cosas del pasado, negocios raros del pasado, necesitas romper, necesitas cortar, necesitas soltar aquello. No mires hacia atrás como la mujer de Lot, porque tu vida espiritual se petrificará, se estancará. Hay gente que no ha crecido espiritualmente en 20 años porque siguen pegados al pasado. Un pastor reconocido dijo en una ocasión que si una persona se pone en una vida de oración y ayuno en una semana intensa, podría crecer tan solo en una semana lo que no ha crecido en 20 años que está en la iglesia. Vale la pena asumir ese desafío. En Números capítulo 11, versículos 4 al 6, los israelitas se acordaban de lo que según ellos comían en Egipto, diciendo que esos tiempos eran mejores. Ese mismo día murieron todos los que codiciaban el pasado en Egipto, que es tipo del mundo. Tenga en cuenta una palabra en 1 de Pedro 4, 3 al 5, que dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, desorden, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Señores, es necesario romper con el pasado. Un segundo punto, el trágico joven del joven rico, el trágico caso, mejor, del joven rico. Su mayor problema fue que nunca entendió su presente. En Marcos 10, 17 al 24, dice la Biblia que el Señor iba y apareció un jovencito que vino corriendo, se hincó delante de él y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Luego tienen una conversación y el Señor le hace una pregunta, y es: ¿los mandamientos sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo dijo: maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Es decir, aquí me llama la atención no tanto lo que el joven dice, sino lo que Jesús dice del joven. Es decir, el joven pudo haber querido impresionar a Jesús. Es decir: Señor, yo he guardado todos los mandamientos. Eso era una afirmación severa, muy fuerte, muy alta, de alto calibre, de alto nivel. Pero el Señor Jesús no le dice: están mintiendo. El Señor le dice algo, y es: una cosa te falta. Reitero, una sola cosa te falta. Examínate hoy. Esta palabra es para que nos examinemos. ¿Qué nos falta entonces? En el caso del joven era: anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que en la vida del joven había un Dios llamado Mamón o dinero, riquezas. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Él tenía amor al dinero. Ahora, cuán difícil, dijo él, le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Mientras el problema de la mujer de Lot entonces fue que ella estaba aferrada al pasado, el problema de aquel joven rico fue que estaba aferrado a algo en su presente que desplazaba a Dios a un segundo plano. ¿Será que hay algo en tu vida que tiene a Dios como segundo cuando Él es el primero y debe ser el primero y tiene que ser el primero? ¿Será que hay algo en nuestra vida que está desplazando al Señor? Este joven casi era salvo, pues le faltaba solo una cosa, según Jesús lo dijo. Tengamos en cuenta la palabra de Dios a través del escritor de los Hebreos cuando dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay gente que se ha despojado del pecado, se ha despojado del pasado, pero tiene un peso en su presente, o tiene algo en su presente que también puede afectar su salvación eternamente. Ahora, Hebreos 12, 1 al 2 dice esto, puede leerlo. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señores, es necesario dejar de poner nuestra mirada en cosas del presente. Hay gente que tal vez no como el joven, no están enamorados del dinero, pero están enamorados de una persona que no les conviene. Están enamorados de un trabajo que no les conviene. Están empecinados en hacer o llevar una vida que no les conviene en su presente y puede afectarles su salvación. Y por último, el triste caso o el triste destino de las 10 vírgenes insensatas. Estas 10 vírgenes definitivamente me dejan impactado en Mateo 25. ¿Por qué? Porque el mayor problema de las 5 vírgenes insensatas fue que nunca se prepararon para el futuro. Mientras que la mujer de Lot codició el pasado de Sodoma, el joven rico confió en su presente de fortuna. Pero las mujeres, las 5 vírgenes, fueron negligentes y no se prepararon para el futuro. Tengamos en cuenta la palabra de Dios a través del escritor a los Hebreos también, cuando dice en Hebreos 2:1. Por tanto, eso es lo que leímos al principio, es necesario que con más diligencia, señores, se requiere diligencia, no negligencia. Abundan los negligentes espirituales, pero hacen falta los diligentes espirituales. Dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y el apóstol inspirado dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La Biblia entonces dice que el destino de los siervos malos, de los siervos negligentes e inútiles, según Mateo 25, 26 al 30, es ser echados en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. En la parábola de los talentos, hubo un grupo de siervos. Fueron siervos, pero fueron negligentes y fueron sacados. No se trata solo de llegar a ser siervos. Como una conclusión, quiero decir que solo hay un casi que sí cuenta. El casi del salmista Asaf, en el Salmo 73:2. Dice la Biblia, en cuanto a mí, casi se resbalaron mis pies. Casi se deslizaron mis pies. Por poco se resbalaron mis pies. Es decir, no se apartó. Es decir, no se descarrió. Es decir, no se fue del camino de Dios. Puede que estés pasando el momento más difícil de tu vida, pero el éxito de los que somos salvos o de los que llegaremos un día a la eternidad será no necesariamente que nunca tuvimos dificultades, sino que sorteamos las dificultades puestos los ojos en Jesús y que nos despojamos del pasado, pusimos a Dios de primero en nuestro presente y nos preparamos para nuestro futuro. Qué bueno que nunca estemos en el listado de los casi salvados, sino en el de aquellos que cuando su Señor regrese nos halle haciendo su voluntad. Lucas 12, 43 al 46 dice que es bienaventurado, doblemente bendecido, significa la palabra bienaventurado, feliz, y en el original doblemente bendito, doblemente bendecido, aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. No sea usted el cristiano que oraba, que ayunaba, que vivía para Dios, sino que en el tiempo presente sea el cristiano que ora, que ayuna y que vive para Dios. Que ha soltado cosas del pasado. Y si hay cosas en el pasado que usted ha querido soltar, pero no ha podido, hay géneros, hay ataduras que solo se rompen por medio de oración y ayuno.
Hay otros que tienen problemas en el presente. La manera de romper cosas del presente básicamente es renunciando a aquellas cosas en el presente. Y por último, hay gente que no se está preparando para el futuro, como si fuésemos a vivir eternamente. Job 14 dice en una versión de la Biblia, sencillamente que cuando llegue el día de nuestra muerte, no se nos regalará ni un minuto más. Dice así en una versión de la Biblia, en Job 14. Yo quiero terminar orando en este día por aquellos que son salvos, pero debemos seguir siendo, como dice Apocalipsis, el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Necesitamos perseverar en esta salvación tan grande. Quiero que esta palabra haya sido de bendición para usted y quiero orar. Dios y Padre Celestial, en este momento yo creo que tú has hablado a nuestro corazón una vez más por medio de tu palabra. Si alguien en la audiencia está teniendo serios problemas con su salvación, está jugando a ser cristiano, piensa que puede burlarse de ti, no debemos engañarnos. Tú no puedes ser burlado. Todo lo que sembramos, eso cosechamos. Por eso, Señor Jesús, yo te pido por cada oyente, cada hombre o mujer en la audiencia, que le falta un paso para ser salvo, ayúdalos a dar ese paso. Rompe toda maldición del pasado, restaura toda vida en el presente y sacúdenos para prepararnos para el futuro. Esta palabra hoy ha venido para romper cosas del pasado, para llevarnos a estar preparados en el presente y preparados para el futuro. Recibimos tu palabra en el nombre de Jesús y desatamos bendición y vida para los oyentes. Cada persona que ingrese a este video va a ser ministrado por esta palabra. Y si hay algo en tu presente, algo en tu pasado que no te deja o que te está llevando a ser casi salvo, pero no estás salvo, estás a punto de perder, si es que ya no perdiste esa bendición y esa salvación tan grande, tienes que recuperar, tienes que volver a empezar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga ricamente. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias por este hermoso